uno de ustedes con información relevante, información que siempre vamos entregando en esta maravillosa compañía, en este maravilloso proyecto, para generar en el fondo un estilo de vida saludable. Siempre partimos como de control de peso, pero nos vamos dando cuenta en el camino, ¿no es cierto?, en este proceso maravilloso, que finalmente hay un abanico de posibilidades de cambiar nuestro estilo de vida y con eso obviamente ganamos también años de vida, ganamos salud y nos vemos regios y estupendos. Eh, Denme un segundo para proyectar. Hoy día voy a conversarles acerca del metabolismo, ¿ya? En este taller de salud y bienestar, que por ahí vamos a conocer algunos tips, algunas claves en donde podemos aprovecharnos de este metabolismo para lograr nuestro objetivo, para lograr nuestro control de peso, para lograr nuestra transformación corporal, cómo podemos hacerlo más eficiente. Así que estén súper atentos y atentas a estos tips que vamos a ir desarrollando a continuación. Como por ahí me presentaron, mi nombre es César Cerda, yo soy de profesión médico cirujano, llevo 12 años ejerciendo la medicina acá en Chile. Actualmente me encuentro en el sur del país, en una ciudad que se llama Puerto Varas, en la región de los lagos. Hay bastante frío, harta lluvia, pero muy bonito por acá, está lleno de bosque y campo. Y además soy coach de bienestar, llevo 2 años junto a mi señora realizando este maravilloso proyecto que nos tiene cada vez mucho más entusiasmados. Eh, y como buen coach de bienestar, primero me sometí a mi proceso de transformación física, a nuestro control de peso y también a mi cambio de estilo de vida. Por ahí estaba con una cerveza, ¿no es cierto?, con una birra. Eso fue hace 2 años, que todavía estaba celebrando el nacimiento de mi hijo más pequeño, y ya después fui cambiando, ¿no es cierto?, y le tomé el gustito a la nutrición. Y también comprendí que la nutrición es fundamental, y no solamente es montar la bicicleta una vez por semana, ¿no es cierto?, para lograr nuestro objetivo de estar saludable, sino que tiene que ver principalmente con una columna vertebral que es la nutrición, que vamos a ir viendo que es el 80% de lograr nuestro objetivo, y solamente 20%, ¿no es cierto?, la actividad física. Eh, ¿Y qué es qué es el metabolismo? Y muchos de ustedes a lo mejor pueden estar de acuerdo con esta frase: mi metabolismo es lento y por eso no puedo controlar peso. ¿No es cierto? Tengo mayor edad y por eso mi metabolismo es lento. Y como que tendemos, ¿no es cierto? Existe una tendencia a culpar al metabolismo. Es como el ser malo de la película, el actor malo de la película, ¿no es cierto? En donde dice que el metabolismo no está jugando en contra cada cierto tiempo. Pero fíjense que nos vamos a dar cuenta que nosotros es quien vamos a tener el control sobre el metabolismo, no que el metabolismo nos controla. Y eso es una buena noticia, una excelente noticia, porque de esa manera vamos a aprovecharnos y vamos a hacer que el metabolismo sea nuestro principal aliado. Ahora, el metabolismo se ha estudiado a lo largo de los años y de hecho se sigue estudiando por lo complejo que es, ¿verdad?, desde el punto de vista de la biología. Eh, y por acá se muestra entre lo simple y lo complejo que pudiera ser. Esto es el metabolismo. Es casi como el plano, ¿no es cierto?, de un reactor nuclear. Y fíjense que todas estas reacciones que son como estos nombrecitos y estas líneas, circulitos que aparecen en el mapa, suceden cada segundo en nuestras células, todos los días, 24 horas al día. Estemos despiertos, estemos durmiendo, haciendo actividad física, en reposo, comiendo, respirando, siempre existe el metabolismo en nuestra célula. Y eso es lo importante de comprender. Ahora, se ve demasiado complicado en el papel, ¿no es cierto? Y hoy día lo vamos a entender y por eso en el fondo estamos haciendo este taller de salud. El metabolismo, como definición, es el conjunto de reacciones químicas y algunos procesos que ocurren dentro de la célula, ¿no es cierto?, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, cuyo objetivo es intercambiar materia y energía con el medio ambiente. Más simple todavía para que lo podamos entender, es convertir la comida en energía. Es eso el metabolismo, simplemente convertir la comida en energía. Y esta comida, que son los nutrientes, se convierte en energía al interior de cada célula, ¿ya? Por eso hablamos muchas veces en esta compañía, en Herbalife Nutrition, ¿no es cierto?, de la nutrición celular, la importancia de nutrir a cada célula con los macro y los micronutrientes, ¿ya? Y también ahí vamos a ver por qué es importante la suplementación. Es tan así de poder nutrir a cada célula, ¿no es cierto?, para lograr ciertas actividades
que son básicas, como por ejemplo respirar, caminar, dormir, algunas actividades que son vitales, ¿no es cierto?, como el funcionamiento de nuestro aparato circulatorio, como nuestro funcionamiento, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro, por ejemplo, que eso es automático. Nosotros no pensamos en que nuestro corazón tiene que latir cada segundo, late por sí solo. Y eso necesita energía para poder latir, por ejemplo. Y actividades más complejas, ¿no es cierto?, como la actividad física, en donde necesitamos una mayor cantidad de energía para satisfacer las necesidades del músculo, de los pulmones, ¿no es cierto?, para obtener, primero, una buena optimización de la actividad física y también un buen rendimiento. Ahora, fíjense que dentro del el mayor consumo de energía de las calorías es a nivel basal, es decir, cuando nosotros estamos en reposo. Déjame, que puedo mutear. Ahí sí. No sé si voy a lograr poner mute al micrófono que está abierto. Ahí sí. Les decía que la mayor cantidad de calorías que quemamos es cuando estamos en reposo, es decir, cuando estamos descansando. Y solamente un 30% cuando estamos en actividad. Esto no quiere decir tampoco quiero que me malentiendan que tenemos que estar en reposo para quemar más calorías. No. Lo que tenemos que hacer en el fondo es optimizar nuestro metabolismo para que en reposo sea mucho más eficiente. Es decir, que mientras estamos descansando, una vez que logramos hacerlo eficiente, este pueda seguir quemando calorías. ¿Ya? Ahora, el metabolismo basal, ¿no es cierto?, que este 85% va a depender muchas veces de la composición corporal y también de las hormonas. ¿Ya? Entonces, vamos a continuación a ver qué cosas nosotros está en nuestras manos de poder modificar para que este metabolismo esté a favor nuestro. Las hormonas son un tanto difíciles, ¿no es cierto?, de nosotros poder controlarlas, a menos que tengamos alguna patología, como por ejemplo el hipotiroidismo, ¿ya? En donde si existe esa patología, es fácilmente compensable con un medicamento y a una vez compensada podemos, ¿no es cierto?, satisfacer la necesidad del metabolismo para que sea más eficiente, ¿ya? Pero sin embargo, existe la otra arista en donde sí nosotros podemos tener un grado de acción importante en su modificación, que es la composición corporal, ¿ya? La composición corporal en relación al porcentaje de tejido muscular que está en nuestro organismo, al porcentaje de masa grasa que está en nuestro organismo, al agua, ¿no es cierto? Y también a las vitaminas y minerales. Es decir, existen dos grandes grupos que pueden establecer la modificación del metabolismo y uno de ellos nosotros podemos echar más, ¿cierto? Que es la composición corporal. Eso es una de las cosas que quiero que quede claro hoy día. Fíjense que por cada kilo de grasa uno quema solo 4 calorías al día, pero sin embargo que por cada kilo de masa corporal magra, es decir, de tejido muscular, la quema de calorías es mayor. Entonces, ahí ya empieza a hacer un poco de sentido, ¿no es cierto? El hecho de aumentar la masa muscular, disminuir la masa grasa, y es el primer tips. En la medida que tú aumentas la masa muscular, vas a aumentar la quema de calorías, ¿ya? ¿Cómo podemos aumentar la masa muscular? Excepto principalmente mediante una dieta o un régimen o plan alimentario rico en proteínas, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que nosotros basamos en nuestra alimentación. Ahora fíjense, este círculo azul es una célula y vamos a explicar más o menos cómo funciona el metabolismo a grandes rasgos. Ingresa la comida, ¿no es cierto?, donde se va descomponiendo en distintos tipos de macro y micronutrientes, entre ellos la glucosa, los aminoácidos, vitaminas, minerales y agua. Aminoácidos que en el fondo son de la degradación de las proteínas. Ingresa la glucosa como la principal fuente de nutrientes de la célula y se transforma en energía, ¿sí? Se transforma en energía que es una molécula que se llama ATP, pero es energía en sí. Pero fíjense que las reacciones químicas que se realizan en cada célula para transformar el nutriente en energía necesitan de 4 factores importantes: vitaminas, minerales, agua y oxígeno. El oxígeno siempre lo vamos a mantener, ¿no es cierto? Cuando hacemos actividad física respiramos más rápido y por lo tanto ingresamos más oxígeno, por lo tanto es un proceso causa automático. Al igual que el agua, es decir, realizamos más actividad física, nos da sed y por lo tanto ingresamos más cantidad de agua. Sin embargo,
Cuando no ingresamos vitaminas y minerales, no se realiza el metabolismo, ¿ya? Además, como también cuando no ingresan los nutrientes. Por ejemplo, si no ingresa la glucosa, no hay formación de energía, ¿no? De ahí la importancia de consumir carbohidratos, ¿no es cierto?, en su justa medida. Y ojalá carbohidratos complejos, no carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son los que están en los dulces, en las tortas, en los pasteles, en los helados. Sin embargo, los carbohidratos complejos son aquellos que están en el arroz integral, en fideos integrales, en algunos cereales como el cuscús, la quinoa, eh, entre otros. Y cuando no existe las vitaminas y minerales, como bien le decía hace un rato, tampoco se forma la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que estar los cuatro factores dentro de la célula para que se genere la energía dentro de la célula y así hacer más eficiente el metabolismo. Es decir, es necesario el consumo de agua, es necesario el consumo de vitaminas y minerales y es necesario el consumo de macronutrientes para generar energía. Entonces, cuando uno se somete a un proceso de control de peso o transformación corporal, siempre está como muy ensimismado en el objetivo de bajar las calorías, hacer ciertas como dietas restrictivas, ¿no es cierto? Ciertas dietas que eh, ojalá que sean más rápido para obtener un resultado rápido. Entonces, dieta restrictiva, resultado rápido. Pero sin embargo, estas dietas restrictivas carecen de macro y micronutrientes. Por lo tanto, no vamos a tener esta formación de energía y rápidamente te vas a sentir muy mal, te vas a sentir cansado, te vas a sentir con agotamiento muy fácil, ¿no es cierto? Y obviamente no vas a tener el resultado que tú quieres. Entonces es súper importante el poder incorporar diariamente estos macro y micronutrientes. Ahora, de qué va a depender el metabolismo, ¿no es cierto? En resumen, es de las hormonas, por ejemplo, la hormona tiroidea, de la insulina, de la descomposición corporal, ¿no es cierto? Que ya lo estamos viendo, a mayor cantidad muscular, más quema de calorías. Actividad física es directamente proporcional, que la vamos a ver a continuación, algunos ejercicios, ¿no es cierto?, que aumentan el metabolismo y también de la edad. Por ahí se dice que a mayor edad disminuye el metabolismo. El tema no va por ahí, sino que el tema va en que a mayor edad baja la actividad, ¿no es cierto? Baja como la actividad física y consecuentemente baja el metabolismo, ¿ya? Entonces, la edad no es restricción, al contrario, uno tiene que desde temprana edad, ¿no es cierto?, empezar a cambiar estos hábitos para llegar con una buena actividad y así el metabolismo seguir funcionando, ¿ya? Un tema importante respecto a las hormonas que controlan el metabolismo y sobre todo la insulina es evitar algunos picos de insulina, ¿ya? Y eso se evita, ¿no es cierto?, comiendo cada 2 o 3 horas, por ejemplo, ¿ya? Así generamos un control glicémico. Evitar los periodos de ayunos prolongados, dado que la insulina se secreta en una gran cantidad hacia el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Cuando ingresa una gran cantidad de carbohidratos o azúcares, hace su trabajo inicialmente, que es ingresar el azúcar dentro de la célula, pero puede seguir su concentración dando vuelta en la sangre. Y el segundo efecto de la insulina que está dando vuelta en la sangre es formar grasa, ¿ya? Entonces, hay que evitar eso también, para evitar la acumulación de grasa, ¿ya? Fíjense en esta imagen que es bastante ejemplificadora, ¿ya? A dos chicas con la misma edad, la misma altura y el mismo peso. ¿Qué es lo que hace distinto una de ellas? ¿No es cierto? En cuanto a la visión, hay una que se ve mucho más esbelta que la otra y ambas tienen el mismo peso, ¿ya? La gran diferencia es el porcentaje de grasa que tiene. Uno tiene 30% de grasa y la otra chica tiene 13% de grasa, pero el mismo peso, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque 1 kilo de grasa, que es algo así, y 1 kilo de músculo, es algo así, ambos pesan lo mismo, pero tienen distinta ocupación en cuanto al volumen en nuestra superficie corporal, ¿ya? Por lo tanto, una de las cosas importantísimas es poder aumentar nuestro tejido muscular, ¿no es cierto?, y disminuir nuestro tejido graso, ¿ya? No se va a convertir la grasa en músculo, sino que en el fondo son dos cosas distintas, pero que trabajan de forma inversamente proporcional, ¿ya?
Y ahí tú también puedes hacerte la pregunta de quién tiene mayor consumo energético, ¿no es cierto? ¿Quién va a tener mayor consumo energético? Va a ser aquella persona que tiene mayor porcentaje de músculo, ¿ya? Y es por esto. El músculo, que está en el círculo rojo, quema alrededor de 30 calorías por kilo. 30 calorías por kilo de músculo, ¿ya? Y la grasa quema solamente 6 calorías por kilo de grasa, ¿ya? Es ahí la importancia. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en un plan de alimentación que sea con una buena dosis de proteínas para generar esta masa muscular, ¿ya? No se necesita, ¿no es cierto?, ser como Arnold Schwarzenegger o como Thor, con un gran desarrollo muscular, pero sí, en el fondo tenemos que aumentar nuestra masa muscular y vamos a ir O reduciendo sea, la masa grasa. Y de esa forma vas a empezar a transformar, ¿no es cierto?, esta composición corporal. Ahora, vamos a ir viendo cada ítem que nosotros podemos ir cambiando esta gran composición corporal, que es una de las principales aristas para modificar nuestro metabolismo. La principal, ¿no es cierto?, en relación a la nutrición y la actividad física. El 80% de nuestros resultados es la nutrición y solamente el puta, tenía que 20% es haber el comprado ejercicio, pastillas. ¿ya? Es la actividad Mierda. física. Entonces, es súper importante tener en claro esta relación, Aunque porque venga muchas para que veces me... nos matamos Yo en nada el más, yo gimnasio busco, haciendo actividad hoy lo física, ¿no es busco cierto? mañana. Sudamos, sudamos, sudamos y no logramos nuestro objetivo. Y eso es porque no tenemos una buena nutrición. Acuérdense que tenemos que tener en el fondo esta incorporación de macro y Ah, de imagínate. micronutrientes, ¿ya? Dentro de la actividad física, que es Sí, pero que, otro de los ítems que puede modificar nuestra composición corporal, porque él me lo lleva allá es y yo súper voy y lo busco. importante porque aumenta el consumo energético, aumenta per se la masa muscular, ¿no es cierto? Y también aumenta nuestro metabolismo en reposo, ¿ya? Es decir, nos va aceitando esta maquinaria para que sea mucho más eficiente. Ahora, se ha demostrado en algunos estudios que algunos tipos de ejercicio aumentan tu metabolismo, como por ejemplo ejercicios de musculación, ejercicios de peso, estos HIIT, ¿no es cierto?, que son ejercicios de intervalos, los Insanity, el CrossFit y el Spinning, ¿ya? Estos 5 tipos de ejercicios en sí hacen aumentar tu metabolismo y por ende vas a quemar muchas más calorías y por ende vas a quemar mucha más grasa, ¿ya? Y no solamente tenemos que enfocarnos en la actividad física del gimnasio o de la rutina diaria, porque ahí solamente invertimos una hora y media. Y el resto del tiempo tenemos que ser más activos, ¿no es cierto? El llamado es a que si queda el trabajo o la oficina, ¿no es cierto?, el lugar de trabajo que acerca y se pueden movilizar en bicicleta, hacer en bicicleta. En vez de subir en ascensor, utilizar las escaleras, ¿no es cierto? Salir a caminar con la familia un día, jugar con los hijos, todo eso nos mantiene en movimiento. Y eso también va a empezar, ¿no es cierto?, a sumar para que nuestro metabolismo sea mucho más eficiente. En relación a la nutrición, tenemos que comer. La gran diferencia es que nos echamos a la boca, ¿no es cierto? Muchas veces no somos conscientes de qué cosas estamos comiendo, ingiriendo y si nos va a hacer bien o no para nuestro organismo, ¿ya? Recuerden, tenemos que consumir los nutrientes, macro y micronutrientes, para que se formen estas reacciones químicas. Son 114 nutrientes que tenemos que consumir todos los días para que se generen algo así como 10.000 reacciones químicas en cada célula. Muchas veces no sabemos qué alimento tiene o cuál nutriente, sobre todo las vitaminas y minerales. Y ahí es la importancia de la suplementación. La suplementación nutricional no es solamente para aquellos que van al gimnasio, no es solamente para aquellos que deportistas de alto rendimiento, sino que son para todas aquellas personas que carecen en su plan de alimentación habitual estos micro y macronutrientes. Entonces, si no estás comiendo vitaminas y minerales, en su justa razón, no estás comiendo proteínas o no estás comiendo carbohidratos, es necesario suplementar. Y ya vemos por qué. Porque es necesario para que se generen estas reacciones químicas. Importancia también, ¿no es cierto?, cuando veíamos estas células con los 4 circulitos, vitaminas, minerales, agua y oxígeno, es el agua. El agua es fundamental. Y tenemos que llegar y lograr nuestra meta hídrica. Una de las fórmulas más fácil para poder calcular nuestra meta hídrica es algo así como 1 litro de agua por cada 25 kilos de peso corporal, ¿ya?
Eso es un dato súper clave que lo anoten, porque es necesario tomar el agua suficiente para que se genere, ¿no es cierto?, todos estos procesos. ¿Ya? Además que tienen otros beneficios el beber agua. Uno de los principales, ¿no es cierto?, es ser parte fundamental de las reacciones químicas en el metabolismo, pero también son súper necesarios para mantener la filtración en el riñón, ¿no es cierto?, para mantenernos hidratados y no generar cierto desequilibrio en los electrolitos que están en nuestro sistema circulatorio. Las proteínas juegan un rol fundamental en todo esto, un rol fundamental. Por ahí, y de acuerdo a su coach de bienestar, ¿no es cierto? Puede ser desde 1 gramo a 2,2 gramos de proteína por kilo de peso. Eso va a depender de la edad, ¿no es cierto?, del sexo y también de la actividad. Es decir, si estás en un proceso de control de peso o bien si estás en un proceso de aumento de masa muscular, por ejemplo. ¿Ya? Y también es necesario tener súper en claro de dónde obtenemos la fuente de proteína. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra fuente principal? Ojalá que sean proteínas magras, ¿no es cierto? Entre ellos, ave, pescado, vacuno. Dentro del vacuno, acá en Chile, los cortes magros se conocen como posta rosada, posta negra, y también proteínas de alto valor biológico, ¿no es cierto? Como es la proteína aislada de soya, ¿ya? Que es bastante buena porque además carece, ¿no es cierto?, de grasas saturadas y además aportan un buen rendimiento en relación a su consumo. Hay que considerar además que la proteína aislada de soya es una molécula muy chiquitita en relación a una proteína de origen animal, por ejemplo, que es mucho más grande. Entonces también existe un margen suficiente de seguridad para poder incorporarla y no va a generar ningún problema a nivel renal. Y las vitaminas y minerales, que ya lo hemos hablado, ¿no es cierto?, en extenso, son fundamentales. Por ahí uno dice, sí, estoy comiendo proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, a veces, no, es fundamental. Vitamina y minerales es fundamental mantenerlo en nuestro plan de alimentación, en la incorporación de los alimentos, uno, ¿no es cierto? Porque ya vemos que lo necesario que es para la satisfacción de que nuestro metabolismo sea más eficiente, pero también tiene una propiedad antioxidante, lo cual significa que retarda el envejecimiento de cada célula. Entonces prolonga la vida celular y así prolonga también las funciones de cada célula. Es un tema súper importante a considerar porque parte de los antioxidantes se han demostrado, ¿no es cierto?, que tienen un buen rendimiento en prevenir algunos eventos cardiovasculares y también en prevenir algunos procesos tumorales como el cáncer. En la ingesta de grasas también es una macronutriente súper importante, pero tiene que ser, ¿no es cierto?, la incorporación de grasas saludables, entre ellas grasas ricas en omega 3, es decir, aumentar el consumo de grasas de omega 3 y disminuir el consumo de grasas no tan saludables como son las omega 6. ¿Ya? Hay un listado que aparece en pantalla en donde pueden tomar alguna foto, que son las fuentes de alimentos en donde tienen estas grasas. Las omega 6 tienen un proceso, generan un enlentecimiento del metabolismo per se y además aumenta la inflamación. Las grasas buenas, las omega 3, aceleran el metabolismo y disminuye la inflamación. Además que el omega 3 hace aumentar las cantidades de colesterol bueno, que es el conocido colesterol HDL, que en el fondo lo que va a realizar como acción es poder limpiar todas las arterias de las grasas malas y así evitar que se forme una placa de ateroma y obviamente va a disminuir el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo que genere un infarto. ¿Ya? Dicho sea de paso, las patologías cardiovasculares a nivel mundial y también a nivel de Latinoamérica es una de las principales causas de muerte. Entonces es súper importante también tener eso en consideración. Y obviamente disminuir los carbohidratos refinados, ¿no es cierto? Estos carbohidratos simples que están
en la comida chatarra, están en los dulces, en las tortas, en los pasteles, los helados, en las bebidas gaseosas. Obviamente esto per se, una, hace lentecer el metabolismo, dos, nos generan inflamación de nuestro colon, nuestro sistema digestivo, y también existe la posibilidad que el exceso de azúcar se transforme en grasa y por lo tanto va a almacenar y va a aumentar nuestra grasa corporal. Y obviamente el exceso puede generar patologías como la diabetes, ¿no es cierto? Que es una enfermedad crónica que muchas veces es difícil de compensarla y que tiene consecuencias bastante considerables. Y el sedentarismo es otro de los factores que tenemos que combatir porque obviamente enlentece todo nuestro metabolismo, no así la actividad física que ya vimos cuál, ¿no es cierto?, es la principal ventaja que tiene. Tenemos que evitar las proteínas insuficientes en nuestra dieta, ¿ya? En nuestro plan de alimentación. Tenemos que sí o sí mantener una buena ingesta de proteína, ¿ya? De lo contrario no vamos a lograr nuestro objetivo. Este es un pilar fundamental, por eso muchos de los productos que son de Herbalife Nutrition contienen dentro de sus ingredientes, de su composición, proteínas de origen vegetal, que son proteínas de alto valor biológico. Acá hago un alto, dado que la importancia de hacer esto en comunidades, ¿ya? Por ahí dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos. Por lo tanto, cuando nosotros nos incorporamos a comunidades virtuales, o comunidades presenciales, ¿no es cierto? Están todos trabajando por el mismo objetivo, que es control de peso o bien la transformación corporal. Entonces, la posibilidad de fracaso es muy baja, ¿ya? A diferencia de cuando uno parte solo, ¿no es cierto? Y va generando una mayor desmotivación, Doctor, no es una existe pena esta que no se lo asesoría escucha. o este acompañamiento. A ver, vamos, no sé si alguien me puede ayudar a silenciar los micrófonos. Si se pone de coanfitrión, yo lo ayudo. Jacqueline, Buenos Aires, apague. Ahí sí, bien. Les decía en esta diapositiva la importancia de hacer esto en conjunto, en comunidad, ¿ya? Por ahí dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos. Y esto tiene relación con que cuando uno parte solo, ¿no es cierto?, muchas veces tiene mayor posibilidad de quedar ahí en el intento. A diferencia que cuando lo hace en comunidad, y sobre todo en comunidad virtual, y sobre todo con coaches de bienestar, en donde van acompañando este proceso y van asesorando. Los coaches de bienestar son personas altamente capacitadas para poder acompañarte en este proceso y por lo tanto tienen muchas posibilidades de éxito, ¿no es cierto?, en poder transformarte. Y fíjate bien que no es buscar el cuerpo perfecto, disculpen, es buscar la mejor versión y es buscar tu mejor versión, ¿ya? Entonces acá tenemos que sacar un poco este mito de llegué a cierta edad, el metabolismo es muy lento, ya no tengo más que hacer. Yo tengo 39 años, empecé hace 2 años a consumir esto, y decía a los 37, motivado porque en mi familia existía o existe antecedentes de muerte súbita, de patologías cardiovasculares, de patologías cerebrovasculares, y mi hijo menor tiene 2 años. Entonces, no era por buscar un cuerpo perfecto, sino que buscar mi mejor versión, de mantenerme activo, de evitar, en el fondo, tener patología que en un futuro pueda quedar postrado, o que en un futuro incluso no poder disfrutar el crecimiento de mis hijos. Entonces, acá existe varios objetivos. Un ingreso al control de peso, un ingreso a este proceso de transformación, pero también va ganando años de salud. Es decir, la gran inversión es hacerla hoy día, en todo lo que significa esto, para después no llegar, ¿no es cierto?, a edades futuras en donde tengan que hacer un mayor gasto en medicamentos y también en consulta y en controles médicos. No quería dejar pasar la importancia del desayuno, ¿ya?
nosotros cuando no desayunamos, enviamos una señal de hambre a nuestro cuerpo, ¿ya? Y acá existe una estrategia en donde nuestro organismo gasta menos energía, ¿no es cierto? Protegiéndonos de que en un futuro no va a existir comida, que va a existir un periodo de escasez. Por lo tanto, va a enlentecer el metabolismo y además nos va a hacer ganar peso, acumulando grasa. Entonces, el desayuno es una de las comidas bastante importantes. El tema es también qué desayunamos, ¿no es cierto? Si desayunamos, no sé, pan con un café, mermelada, o desayunamos macro y micronutrientes, ¿no es cierto? Es una gran diferencia. Y en esta compañía, por ejemplo, tenemos nuestro desayuno que está constituido por aloe vera, el té, ¿no es cierto?, herbal, y también nuestro batido nutricional, que son de bajas calorías. Entre todos puedes incorporar algo así entre 700 a 1000 cc de agua. O sea, ya partimos, ¿no es cierto?, empezando a cumplir nuestra meta hídrica. Y la gran importancia es que se absorben en minutos estos macro y micronutrientes. Está lleno de proteínas, de vitaminas y minerales. Además que la aloe vera, ¿no es cierto?, de nuestro té herbal tiene unas propiedades antiinflamatorias y de desintoxicación de nuestro tubo digestivo. Y de esa forma, al generar esa desintoxicación, lo que hace es limpiar nuestro colon. ¿Para qué? Para absorber la gran cantidad de nutrientes que consumimos en nuestro desayuno. Además de ser, ¿no es cierto?, muy rico los sabores y fácil y práctico de poder realizarlo. En cosas de minutos estamos ingiriendo todo lo que necesitamos para que nuestro metabolismo sea eficiente. Otra de las claves es comer varias veces en el día, ¿no es cierto? Ya veíamos por qué, para evitar estas alzas glicémicas. Entonces, lo ideal es consumir entre 5 a 6 comidas pequeñas durante el día, ¿no es cierto?, que ayudan a prevenir el hambre, nos generan saciedad y evitamos, ¿no es cierto?, que vayamos comiendo a deshoras, y de esa forma vamos logrando nuestro gran objetivo. Sin embargo, el comer poco, es decir, tener grandes periodos de ayuno, lo que nos genera es enlentecer el metabolismo y por ende nos vamos a generar una mayor ganancia de peso. Y la cena, fíjense que ojalá la cena tiene que ser consumida 2 horas antes de acostarse, dado que se tiene que digerir nuestro bolo alimenticio, ¿no es cierto? Tiene que metabolizarse en el hígado y eso se demora algo así como 2 horas. La comida sólida. Cuando tú cenas, por ejemplo, batido con proteína de nuestra línea, la absorción es mucho más rápida, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que hacer esa consideración y además tenemos que evitar en la noche, en nuestra cena, todo lo carbohidratos simple, ¿ya? Porque generalmente cuando cenamos y consumimos carbohidratos simples, después vamos a acostarnos y no gastamos ese carbohidrato simple y se va acumulando, se va transformando en grasa. Y hay algunos productos que en sí tienen la propiedad de acelerar nuestro metabolismo, como es el concentrado herbal, ¿no es cierto?, y nuestro TNRG, ¿ya? Es decir, incrementan, además del metabolismo, la agudeza visual, o sea, mental. Por ejemplo, la energía es un gran estimulador de nuestro sistema nervioso central, ¿no es cierto?, nos dará energía y nos impulsa nuestro estado de ánimo. Todos aquellos que toman café, por ejemplo, acá en Chile hay una buena cultura de tomar café, sobre todo en la salud, reemplázalo por el TNRG. Es mucho más saludable, también tiene una buena cantidad de cafeína y tiene todas estas propiedades, al igual que el concentrado de té herbal, ¿ya? Y ambos, además, que lo puedes tomar en tu bebida, como en esta, van beneficiando, ¿no es cierto?, en lograr tu meta hídrica, en la incorporación del agua durante el día. Vamos a revisar algunos mitos en relación al metabolismo para ir viendo cómo, para ir viendo si son situaciones reales o falsas. Fíjese, uno de los principales mitos es que la edad retarda el metabolismo. Yo creo que la respuesta ya lo sabes, por todo lo que hemos revisado en esta presentación. Y la respuesta es que no retarda la edad, ¿ya? ¿Qué pasa? A mayor edad existe
menos actividad física, por lo tanto tiene mayor pérdida de masa muscular y el metabolismo se hace más lento, ¿ya? Por lo tanto, el concepto es que tenemos que llegar con una buena actividad física, un buen plan de nutrición, en donde nuestra masa muscular sea mayor y nuestro metabolismo se va a mantener acelerado, ¿ya? Mi metabolismo es así y no se puede cambiar. Es otra frase que también siempre escuchamos. Y la respuesta es que sí se puede cambiar, ¿no es cierto? Podemos estimular nuestro metabolismo, haciendo este cambio de nuestra composición corporal, aumentando nuestra musculatura, ¿sí? Acuérdense de que aumentar la musculatura quema más calorías. Eso en sí hace aumentar el metabolismo. Se queman más calorías ingiriendo alimentos fríos que calientes. Eso es falso, ¿no? No tiene relación con si son fríos o si son calientes. Va a depender del tipo de alimento el que se está ingiriendo, el que va a enlentecer o va a favorecer nuestro metabolismo. A modo de resumen, vamos a revisar los factores que enlentecen el metabolismo. De ahí esto le pueden sacar una fotito, un print de pantalla, porque es como el resumen de la presentación. Fíjense que el sobrepeso va a enlentecerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos con sobrepeso tenemos un aumento de nuestro tejido graso. Y la grasa hace que el metabolismo sea más lento. El exceso de carbohidratos simples y el azúcar lo hace más lento. La insuficiente cantidad de proteínas, ya vimos, ¿no es cierto? Que es fundamental el tener una buena incorporación de proteínas, una por la generación de la masa muscular y porque necesitamos también este nutriente en la generación de energía. Vitaminas y minerales insuficientes, eso per se. Las vitaminas y minerales son fundamentales en el proceso químico de la conversión de energía. Poca agua y la falta de Hasta las ejercicio. 8, cuando ya casi te para acostarme, a las 8:30, Salomé. Y aquellos que lo mantienen adecuado, ¿no es cierto? Es nuestro peso adecuado, consumir carbohidratos complejos, suficiente cantidad de proteínas, ¿ya? Que va a depender de la cantidad en la que tú estés en aumento de masa o control de peso, comer suficiente vitaminas y minerales, beber agua y hacer ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una gama, ¿no es cierto?, de claves en donde nosotros tenemos una acción importante para que nuestro metabolismo esté a nuestro favor, en el sentido de que podemos lograr nuestro objetivo principal, ¿no es cierto?, que es el control de peso. Y no solamente el control de peso por no sé, por un periodo. La idea es mantenerlo siempre de esta manera, transformándolo en un hábito saludable. De esa forma vamos a llegar a mayor edad con una buena masa muscular y con un metabolismo adecuado que va a significar que nos evitemos, ¿no es cierto?, ciertas enfermedades crónicas. Así que esto es lo que le quería compartir hoy día en este taller de salud y bienestar. No sé si existen las posibilidades de resolver algunas dudas a través del chat. Ustedes me dicen nomás, yo las voy a ir revisando. Sí, claro, César. Bueno, excelente presentación de César. A mí me quedó algo bien claro y algo que me gusta para las mujeres que tenemos un poco más de 40 años, que la edad no enlentece el metabolismo, ¿no? Eso creo que es algo que me quedó bien claro. Así que bueno, vamos a tener ahora una sesión de preguntas y respuestas. La que quiera o el que quiera hacer una pregunta lo coloca por aquí, por el chat y la vamos contestando. Por aquí puedo ver una. Yo sé ya mi metabolismo basal. Déjenme que se me escapó por acá. Vamos a ver. Yo sé ya mi metabolismo basal. ¿Cuántas calorías debo consumir para perder grasa corporal? ¿Hay alguna fórmula? Sí, hay fórmulas que va a depender de ciertas medidas, por ejemplo, el peso, la talla, la circunferencia abdominal, la circunferencia de cadera, en el caso de las mujeres, la circunferencia de cuello y la actividad física. Hoy día con este tema de la virtualidad existen varias fórmulas online, digamos, que al ingresar esos datos da un estimativo en relación al metabolismo basal, que en el fondo son como las calorías que necesito para poder caminar, respirar, y en relación a eso hacer esta suerte como de déficit calórico. Pero fíjense bien que los productos tienen muy bajas calorías, pero están llenos de nutrientes. Entonces la idea es hacer una baja incorporación de calorías, ¿no es cierto?, pero nutriéndonos. Pero sí existe la posibilidad
de obtener esa información. Perfecto, por aquí hay otra. Si una mujer de 32 años tenía 32%, me imagino que de grasa, ahora 28%, mide 1,54 centímetros, su abdomen de 89 ahora está en 74 centímetros. ¿Cómo puede ajustar más para perder más porcentaje de grasa? Pesa 56 kilos. Bien. Hay que revisar primero el plan de alimentación, porque es fundamental. El 80% de cumplimiento del objetivo es el plan de alimentación. Entonces, generalmente hay que aumentar el nivel de consumo de proteínas para aumentar la masa muscular. Al aumentar la masa muscular vamos a quemar más calorías. Y también la actividad física. Ya vimos, por ahí hay otra pregunta que la podemos responder de inmediato, que es cuáles son los ejercicios donde aumenta nuestro metabolismo, que son estos ejercicios de intervalos, ¿ya? Los HIIT, el spinning, que es la bicicleta, ¿no es cierto? Y también la musculación. Ejercicios de fuerza y de pesa hacen quemar más calorías, por ejemplo, que un aeróbico, pero se pueden mezclar ambos y obtener mejor rendimiento. Por aquí otra pregunta. Retención de líquido y tomo 3 litros diario de agua. Me imagino que, bueno, la retención del líquido, hay que ver ahí si es que en el fondo existe alguna patología de origen cardiovascular o bien renal, ¿ya? O incluso de insuficiencia venosa como las varices. No debería existir en el fondo una relación entre el aumento de líquido y la retención de líquido en una persona sana. Si existe retención de líquido, ya se hace necesario en el fondo alguna evaluación médica. Por aquí dice, pero yo creo que para hacer un breve resumen, mi metabolismo es muy lento, tengo sobrepeso, ¿qué debo hacer? Ya vimos la clave para acelerar el metabolismo, ¿no es cierto? Recordar, aumento de proteínas, vitaminas, minerales, de agua. Eso es fundamental para que tu metabolismo empiece a acelerarse con los nutrientes. Y puedes aumentar, ¿no es cierto?, que el metabolismo sea mucho más eficiente para la quema de calorías con el aumento del músculo, que va en relación a la ingesta de proteínas y a la actividad física, y también la actividad física con estos ejercicios de intervalos, en donde también aumenta el metabolismo. Son esas las claves. No es un proceso de la noche a la mañana, es decir, que yo mañana me ponga a consumir, sino que es un proceso de readecuación, ¿ya? Se ha demostrado, ¿no es cierto?, que por ahí científicamente, que necesitamos 21 días como mínimo para cambiar nuestro hábito, para iniciar nuestro cambio de hábito, ¿no es cierto? Pero necesitamos mucho más tiempo para que sea permanente en el tiempo. Perfecto, César. Por aquí hay otra. Cuando la persona lleva una buena alimentación en base a sus requerimientos, pero poca actividad física, ¿podría tener un metabolismo activo para la pérdida de peso? Siempre hay que volver a la base de la relación, ¿verdad? El 80-20 es la clave. O sea, me puedo matar en el gimnasio haciendo ejercicio, pero si no me nutro, no voy a obtener el gran resultado, ¿ya? De hecho, me pasó a mí, antes de conocer esta posibilidad de nutrición, de suplementación nutricional, en donde salía a andar en bicicleta, jugaba al fútbol y al gimnasio, pero no me nutría. Tomaba café, comía pizza, sándwich y dulces, y finalmente no encontraba por qué esta relación de hacer mucha actividad física, pero no lograr bajar de peso. Y finalmente comprendí el tema de la nutrición celular. Y fue ahí en donde empecé a incorporar esta nutrición celular, estos suplementos nutricionales, con una poca cantidad de ejercicio, pero muy el ejercicio objetivo, es decir, de movilización de peso. Y empiezas a lograr tus cambios en 21 días o en los procesos de maratones, ¿no es cierto? Y obviamente en 2 a 3 meses ya tu transformación es distinta, totalmente distinta. Es decir, yo la semana pasada, por ejemplo, fui a una nutricionista, a una evaluación, y estoy a 1 kilo de estar en el rango excelente de los músculos, de mi porcentaje de muscular. Y mi tejido graso está también en óptimo. Entonces, créanme que es el 80% de nutrición. No sacamos nada con hacer mucha actividad física si no nos estamos nutriendo. Perfecto. Por aquí dice otra pregunta. Ayúdame con el tema hormonal del climaterio y tengo grasa visceral. Bien. Grasa visceral es un tema no menor. Una de las principales patologías de la grasa visceral es la esteatosis hepática o el hígado graso, que dicho sea de paso, una es altamente reversible
y lo segundo es que es una de las principales causas de cirrosis, de cirrosis hepática no alcohólica. La cirrosis probablemente le suene, ¿no es cierto?, con el consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, el hígado graso ya está siendo la principal causa de cirrosis. Entonces, ¿es reversible? Sí. Lo primero que se quema es la grasa subcutánea, es decir, la grasa que está en el abdomen, ¿no es cierto?, el rollito del abdomen, y en una segunda medida es la grasa visceral. Pero todo tiene su misma clave. Todo siempre volvemos a la base, que es la nutrición, ¿no? Cuando empiezas con la nutrición y empieza a cambiar este metabolismo, como te digo, no es de la noche a la mañana, pero si empieza a cambiar tus hábitos, créeme que en 3 a 6 meses esto se revierte absolutamente. Entonces, y tampoco existe relación con las hormonas en el climaterio, ¿no? Las hormonas principales que enlentecen el metabolismo son las hormonas de la tiroides y la insulina, ¿ya? Con respecto al climaterio, no hay ninguna relación del punto de vista de que se aceleran o enlentecen el metabolismo. A lo mejor puede bajar la actividad física y por ende, ¿no es cierto?, baja el metabolismo, pero que exista una relación directa, no lo hay. Gracias a Dios, para las que ya estamos en esa parte. Por aquí hay otra pregunta. Una persona que está haciendo déficit calórico, toma los productos mañana y noche, pero no baja de peso. ¿Qué consejo le puedes dar? He estado en retos, maratones y pareciera un problema hormonal. Claro, o sea, si está sospechando de algo hormonal, hay que ver, por ejemplo, si está sufriendo de hipotiroidismo, que es una de las principales causas hormonales que enlentece el metabolismo. Y revisar también el plan de alimentación. Recuerden que hay que consumir por lo menos cada 2 o 3 horas, ¿no es cierto? Y ojalá colaciones proteicas para bajar o para mantener el índice glicémico. Es decir, si consumimos al desayuno y a la cena el batido nutricional con la proteína adicional, pero en las colaciones estamos comiendo mucho carbohidratos, muchos azúcares, de nada sirve. ¿Ya? Pero si está sospechando en algo hormonal, creo que es necesario, en el fondo, descartar que no exista algún hipotiroidismo, por ejemplo. Hay muchas preguntas, trataré de escoger ahí porque hay muchas preguntas. Parece que queremos que César repita otro entrenamiento para poder contestar todas estas preguntas, pero vamos a dar unos minuticos más hasta las 9 para seguir respondiendo. Por aquí dice, si yo no puedo hacer ejercicio por tener problemas en la espalda, ¿qué puedo hacer para perder peso? Bien, enfocarte en la nutrición. 80%. Eso es como dictatorial, por así decirlo. Está escrito con sangre, con letras doradas. El 80% de tu objetivo es nutrición. No significa que en el fondo puedes salir a caminar. No necesariamente, nosotros si tienes alguna lesión que te impide realizar alguna actividad física de impacto o alguna actividad física muy intensa, perfectamente puedes salir a caminar, pero complementando, ¿no es cierto?, con un plan nutricional adecuado. De esa forma también puedes empezar a disminuir peso. Por aquí dice otra pregunta, ¿es normal disminuir de grasa y no de peso? Solo de algo. Sí. Lo que todos queremos. Buenísima pregunta. El peso en sí está dado más o menos por 4 factores. Lo que pesa el agua, lo que pesa la grasa, lo que pesa el músculo y lo que pesan los huesos. Por lo tanto, no te fijes mucho en el peso como tal. Porque viste en la presentación las 2 muchachas, ambos con el mismo peso, pero con diferente porcentaje muscular, o sea, de grasa. Y eso es, ¿por qué no bajan más de peso? Es porque el músculo también pesa. Al aumentar tu tejido muscular, tu peso no varía, incluso puede subir un poquito más, ¿ya? Siempre hay que enfocarse en tu porcentaje de grasa, que vaya disminuyendo, ¿ya? Indirectamente proporcional va a ir subiendo tu porcentaje de músculo. Es una relación matemática. Entonces, baja tu grasa, sube tu músculo, pero puedes mantenerte en el peso o incluso aumentar de peso. Pero que eso no te desmotive. Por eso es súper importante cuando uno se somete a estos procesos, ¿no es cierto?, ya sea en retos, en maratones, tu foto del antes y después y las medidas. Eso es lo que te sirve, ¿no es cierto?, para identificar cuánta talla, cuántos centímetros has disminuido. Si estás disminuyendo centímetros de cintura, de circunferencia abdominal, está muy bien, es un excelente progreso. No te fijes mucho en el peso, ¿no? En una primera instancia. O sea,
hay unas 2, 3 semanas en donde el peso va a disminuir, pero después empieza como a estancarse porque empieza a aumentar tu tejido muscular, ¿ya? Así que no hay que preocuparse. Perfecto. Esta es una pregunta que se repite. ¿Recomiendas el ayuno intermitente? Va a depender de cuán ordenado es uno, ¿ya? El hacer ayuno intermitente se ha demostrado, digamos, que tiene cierto beneficio, pero para aquellas personas que tienen mucha disciplina. Entonces, yo que no tengo mucha disciplina y que en el fondo he ido adquiriendo esta disciplina estos 2 años, para mí no es carta. Soy más de la vereda del frente, ¿no es cierto?, en donde hay que, ojalá, tomar un buen desayuno y consumir cada 2 o 3 horas. Por aquí, y con estas 2 más y cerramos. Quiero bajar de peso y ponerme delgada. Ya por el sobrepeso estoy en 93 kilos y mi peso por sí tendría que ser 60. ¿Qué ejercicios podría empezar a hacer? Primero, cambiar la alimentación. Categórico. Nuevamente, cambiar la alimentación es fundamental. No sacamos nada con hacer ejercicio si no cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Eso es categórico. Entonces, tenemos que suplementarnos y que no estamos ingiriendo los macro y los micronutrientes. Eso es fundamental. Acuérdense ese dibujito de la célula, ¿no es cierto? Que tenemos que tener vitaminas, minerales, agua, oxígeno y los macronutrientes que se van a transformar en energía. Entonces tenemos que nutrir a las células para que la célula funcione bien. Cada célula tiene una función específica y que tenemos que cuidarla con la incorporación de estos nutrientes. Entonces no sacamos nada con, insisto, matarnos en el gimnasio, matarnos haciendo rutina en el ejercicio, si no tenemos el 80% claro, ¿no es cierto?, de qué tenemos que llevarnos a la boca. Y con este ya cerramos. Dice, tengo 54 años, ¿cómo puedo hacer para quemar grasa? Tomo 3 litros de agua, no como pan, ni arroz, ni tallarines y no bajo de peso. ¿Qué debo de hacer? Hay que revisar bien lo que está ingiriendo en relación. Como vimos, la edad no es una limitante para favorecer nuestro metabolismo. Finalmente son aquellos factores que podemos manejar en aumentar este proceso metabólico. Y como les digo, probablemente existan muchas preguntas similares y la clave está en la alimentación. La clave está en la alimentación, no hay otra. Yo soy una prueba de ello. Créanme, y muchos de ustedes a lo mejor, ¿no es cierto?, que son coaches de bienestar, que son clientes de muchos años, ahí Mónica me hace señas, sí, es así, es la alimentación, no existe otra fórmula, es eso, y por eso en el fondo somos tan categóricos en esta compañía, en este gran proyecto, que lo que hay en el tarro no es algo que te va a bajar de peso, es un suplemento nutricional que necesitamos, ¿no es cierto? Y por añadidura vamos a obtener nuestro ansiado control de peso. Perfecto, César. Así que bueno, ahora te digo por aquí algunas palabras que te han dicho. Gracias, doctor. Excelente información, impecable presentación. Muchos te quieren de vuelta con otro tema muchísimo más amplio. Gracias, doctor. Muchas gracias, mil gracias, muchas gracias. Aprendí mucho, tomé muchas notas. Por aquí todo el mundo quedó sumamente impactado. Y yo me llevo lo que me encantó, que la edad no determina la pérdida de peso. Así que todos podemos construir nuestra mejor versión, no importa la edad, ya sabemos que es un mito y solo eso. Así que después de esta charla de César hemos aprendido que el 80% es nutrición, que la edad no tiene nada que ver y que si nos enfocamos en mejorar nuestros hábitos e incluir nuestros batidos como parte de nuestra alimentación día con día, pues vamos a tener esos resultados que tanto anhelamos. Así que gracias, César, por tu tiempo. Saludos por acá desde Venezuela, que llegue hasta Chile. Saludos a todas las personas que nos están acompañando. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Nos vemos el próximo martes. Feliz noche. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Estuvo espectacular. Gracias, gracias.